Buenas tardes a todos. Les quería comunicar, en realidad no les comunico, ya lo saben, que hace 30 años empezó una fiesta, que es la fiesta de la web. Pero hay algunos invitados que no pueden disfrutar de la fiesta. Lamentablemente hay barreras que imposibilitan que esa gente tenga un acceso a la web como la mayoría de las personas lo tenemos. De eso se trata la accesibilidad web. ¿Qué significa accesibilidad web? Se preguntarán ustedes. Bueno, la accesibilidad web significa que los sitios web, las herramientas, las tecnologías estén diseñadas y desarrolladas para que las personas con discapacidades puedan percibir, comprender, navegar e interactuar con la web. Pero lo más importante que yo quiero agregar es el otro punto, contribuir a la web. La accesibilidad web abarca todas las discapacidades, por ejemplo, la auditiva, la cognitiva, neurológica, física, del habla y la visual. Pero también abarca otros aspectos para gente que no es discapacitada. Y, por ejemplo, son las personas que son usuarios de teléfonos móviles, relojes inteligentes, televisores inteligentes, pantallas inteligentes, personas mayores que por el paso del tiempo, acá tiene un ejemplo, pueden ver disminuidas sus posibilidades de interactuar con la web, personas con discapacidades temporales, me rompí un brazo, ¿sí? Tengo un problema en un ojo, no veo bien porque me entró una basurita, personas con limitaciones situacionales, como por ejemplo, estoy en pleno lugar con hay mucho sol y no puedo ver la pantalla, o estoy en un lugar con mucho ruido y no puedo escuchar el audio de una aplicación, o personas que utilizan una conexión a internet con una señal débil y se le complica la interacción. Este tema fue abarcado por distintas organizaciones, pero la principal es la World Wide Web Consortium, que es la W3C, que es la que desarrolla estándares internacionales para la web, HTML, CSS y muchos más. Pero de esa rama de la W3C se generó la Web Accessibility Initiative, que es una organización que trabaja con muchas organizaciones con el fin de desarrollar estrategias y pautas, ¿sí? Y crear los recursos y herramientas que ayuden que la web sea más accesible. ¿Esto qué genera? Esta organización, esta iniciativa WAI, vamos a llamarla así, generan los que son la Web Content Accessibility Guideline, que son las pautas para poder evaluar la accesibilidad de un contenido, ¿sí? Entonces, la W3C es la que coordina, ¿sí?, los estándares o define los estándares internacionales para el desarrollo de la web, y la WAI, a través de las WCAG, son aquellas que definen las pautas de accesibilidad. Pero vamos a ampliar un poco la visión. Yo les dije una cosa, que hablaba la WCAG de contenido, pero también tenemos las ATAG, o son pautas de accesibilidad de herramientas de autor, que son las que definen estándares para herramientas de autoría y herramientas de evaluación. Y también están las UAAG, que son las generales de las directrices de accesibilidad del agente usuario, que son los que determinan las pautas para aquellos buscadores, reproductores de media y tecnología de apoyo o soporte. Cuando hablamos de tecnología de apoyo y soporte, son aquellas que facilitan a las personas discapacitadas interactuar con los medios. ¿Cómo fue la historia? La WAI se creó en abril de 1997. ¿Sí? Miren los años, estamos hablando 22 años para atrás. En abril de 1997 se creó la WAI, que generó las primeras pautas, la 1.0, en mayo del 99, que después fueron renovadas en diciembre del 2008 con la versión 2.0 de esas pautas, y en junio del año pasado se emitió la pauta 2.1, que tiene algunos agregados como más direccionado a aplicaciones móviles y a herramientas y tecnologías que antes se basaban mucho en HTML y CSS
y agregaron otras tecnologías. ¿Qué más? Dice, actuales y potenciales. Pero ¿qué pasó en el medio de la 2.0 y la 2.1? Salió la ISO 40500 en octubre del 2012, que como principal pauta tiene que se basa en la norma 2.0. Dice, las pautas de accesibilidad que estableció la UAI son las que rigen esta norma, esta normativa de estandarización, que es la ISO 40500. Todas las normas ISO cada 5 años tienen que ser revalidadas. En marzo del año pasado, poquitito más de 5 años, fue revalidada nuevamente. Está en una categoría 90-60, lo que se llama para las normas ISO, 90-60 quiere decir que ya tuvo una revisión y fue aprobada. 60-60 es cuando la norma se publica y se hace internacional, y 90-60 es cuando después de un periodo se vuelve a revalorizar. ¿Qué contiene lo que estamos hablando? Yo quiero volver un poquitito para atrás. La 1.0 tenía 14 pautas, solo 14 pautas, bastante difusas, pautas que hablaban de que la accesibilidad tiene que ser, que sean accesibles para esto, para aquello, muy difusas. La 2.0 ya generó 12 pautas y criterios, entre pautas y criterios 12, y 71 criterios de evaluación. Y la 2.1 son 14 pautas con 78, dije 61 y era 78 criterios de evaluación. Y ahora vamos a ver qué se compone esto. Las recomendaciones se integran en 4 principios. Los principios son fáciles. Que todo sitio web debe ser perceptible, después vamos a ver qué significa, operable, comprensible y robusto. Estos 4 principios no son evaluables, son principios genéricos que establecen un norte. Estos 4 principios se dividen en 13 pautas. Habíamos pasado que teníamos 14 inicialmente muy difusas, sin criterios por debajo, después dijimos que eran 12 y ahora son 14 pautas, que es una forma de agrupar un modo más lógico y criterioso los criterios, ¿sí?, de evaluación. ¿Cuántos son? 78. Las pautas no son evaluables. Los criterios 78 sí son evaluables. Y esa evaluación de conformidad se divide en 3 niveles, A, AA y AAA. Como se imaginan, la más baja es la A, le sigue la AA y después la AAA, obvio. De estos 78 criterios, tienen en estas 13 pautas, cada criterio se establece qué nivel de conformidad aplica. Yo, para establecer que tengo en mi web, en mi sitio web, un nivel AA, tengo que tener conformidad de todos los criterios AA y también de los criterios A. Y si es de la AAA, tengo que tener todos los criterios aprobados. Estos 78 criterios, además, contienen cada uno, lo pueden ver en las páginas de la W3C/WAI, que ahí están todas las pautas, tienen una serie de técnicas a seguir y documentan los errores a evitar y da soluciones. Cada técnica y cada error tiene su procedimiento de prueba. Con lo cual, sinceramente, hasta tenemos, para los que somos de testing, la casuística de prueba. Tenemos las técnicas para elaborar la accesibilidad y tenemos la casuística de prueba. No podemos pedir más, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Vamos a los principios. Dijimos que era perceptible. La definición, así leída, la información y los componentes de la interfaz deben ser presentables a los usuarios de manera que puedan ser percibidos por ellos. Y contienen las pautas, 4 pautas, ¿se acuerdan? Que eran 14 pautas. Bueno, 4 pautas corresponden al primer principio de que sea perceptible y son alternativa de textos, medios basados en el tiempo, que sea adaptable y distinguido. ¿Qué quieren decir todas estas cosas? Por ejemplo, alternativa de textos para dar una alternativa de texto a aquellos componentes que sean no textuales y pueden hacer que se agrande la letra, que se escriba en braille y que tenga un lenguaje más claro.
medios basados en el tiempo. Por ejemplo, ustedes ven muchas veces los videos en donde se ponen los subtítulos, en donde se escribe, ¿sí?, aquello que se habla, y también pueden haber videos que contienen las explicaciones de lo que está pasando en el video. Por ejemplo, acá Carlos Marco está hablando a unos chicos, todos, algunos lo atienden, otros pobres se están quedando dormidos, ¿sí? Eso es lo que también se busca. Que sea adaptable, ¿sí?, que pueda hacer, que se pueda ampliar un gráfico, una parte de la web y que no pise otra y haga que yo no tenga posibilidad de verlo, ¿sí? Y además que sea distinguido, que se pueda, con el color, que pueda yo distinguir, ¿sí?, el frente y el fondo de las situaciones, cuál es lo más importante y cuál es lo menos importante. El segundo criterio, pauta, que es operable, los componentes de la interfaz del usuario y la navegación deben ser operables. Esto parecería una verdad de perogrullo, porque para eso está, pero se busca para gente con discapacidad que pueda tener acceso al teclado, y cuando hablamos de acceso al teclado, que en realidad es del teclado, porque es yo con el teclado puedo ir interactuando con la web, con la página. No necesito de otro medio alternativo, de otro canal de entrada, ¿sí? Con el teclado yo puedo. Y tengo que tener, los desarrolladores y los testers, tienen que tener el criterio que si yo voy a un lugar, a un sitio, a una página, puedo volver con el teclado de esa, ¿no? Que lo que ellos llaman sin trampas ni interferencias, dice la norma, como diciendo, si lo haces ir con teclado, después no le di, no, mira, acá no podés volver a otro lado, porque necesitas un mouse, porque es imposible. Que tiempos que sean suficientes, a muchos, esto me pasaba cuando yo era chico y me llevaban a ver películas con el subtítulo en castellano y los chicos capaz no llegan, ¿sí?, a ver cuál es, porque no terminan de leer. Bueno, a los adultos nos pasa cuando las personas con alguna discapacidad tienen que leer, tienen que tener el tiempo suficiente para cuando están viendo algo y hay un texto, no solo de un video, de cualquier texto que tenga dinámica, que tenga el tiempo suficiente para que lo puedan leer. Convulsiones. Más de 3 destellos por segundo puede ocasionar destellos, ¿sí?, en personas que tienen problemas neurológicos. Entonces, uno de los ejemplos que estoy poniendo, hay que controlar, ¿sí?, que no tenga más de 3 destellos, ¿sí?, porque los epilépticos pueden llegar a tener una convulsión. Navegable. Navegable quiere decir que yo pueda ir navegando por todos los lugares del sitio, por toda la página, y que pueda volver y que no me encuentre con sorpresas, que también está un poco en otro criterio, que no sea una cosa que, es decir, es lo mismo que nosotros vamos a un hotel, abrimos la puerta y nos encontramos con un garage. Y decimos, ¿este era un hotel o un garage? Bueno, muchas veces nos pasa eso en la web. Bueno, eso también es otro criterio. Y después la modalidad de entrada, que existan distintas modalidades de entrada. Por ejemplo, yo no tengo movilidad en los brazos y puedo comandar las órdenes por voz. ¿Estamos de acuerdo? Y me permite una modalidad de entrada distinta. El tercer principio es comprensible. La información y el funcionamiento de la interfaz deben ser comprensibles por los usuarios. Debe ser legible, algo que sea claro, que sea entendible, ¿sí?, que no tenga palabras raras, que sea legible y comprensible. Predecible, que está también muy relacionado con esto de que entro y sé a dónde voy y sé cómo volver. Y asistencia de entrada es que me colabore a que yo, cada vez que tenga que ingresar un dato, tenga la ayuda necesaria para saber con qué formato, qué dato me piden, no que después de haberlo ingresado me salte un error, ¿sí? ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Bueno, no se durmió, con que se duerma el 20% estoy satisfecho. Y por último, el principio es que sea robusto. Que sea robusto, ¿qué quiere decir? Que contenido debe ser suficientemente robusto para que pueda ser interpretado por distintos agentes, ¿sí?, de usuario, incluidas tecnologías de asistencia, y que pueda ir pasando de distintos navegadores, no que solo sea aplicable a un navegador. Que después vemos, porque capaz que este principio, cuando hablamos de una intranet, capaz que se reduce, porque yo tengo, por norma de la organización, capaz un navegador, y entonces ahí se me acota un poco. Pero la idea es que sea robusto para poder ser
¿cómo se puede decir?, interpretado de manera confiable, puesto en varios ambientes. Y esto no es un principio, esto es conformidad. Yo lo puse como un principio más, pero no forma parte ni de los 78 pautas, criterios, ni son los 5 principios, pero le puse un 5, que enumera los requisitos. La idea es, para que un sitio sea compatible con la accesibilidad, tiene que ser completo. ¿Sí? Una página tiene que ser completo, el sitio tiene que ser completo. Si es un procedimiento, si yo estoy cargando, tiene que ser todo el procedimiento compatible con la accesibilidad. ¿Sí? Hay reclamaciones de conformidad parcial, hay por idioma, porque hay algunos lugares en donde el idioma queda descartado, pero el sentido de la conformidad es establecer qué nivel de conformidad voy a tener, A, AA o AAA, y ver en qué nivel me encuentro, qué errores tengo y si puedo levantarlos para lograr el nivel que yo quiero. Y después puedo poner ciertos iconos o logos que me identifican que mi página es compatible a nivel AA o AAA de accesibilidad. Y además tengo que poner la fecha, quién fue el auditor y el certificante y todo. Vamos un poco a una metodología de evaluación que existe. La voy a muy rápido porque parecería que es muy, ¿cómo le puedo decir? Muy verdad de perogrullo esto. Tiene 5 pasos. El primer paso es definir el alcance de la evaluación. Es como todo. Primero tenemos que definir cuál es el límite de lo que nosotros vamos a evaluar. Obviamente es el alcance del sitio. Tiene que ser el sitio completo. Si no, no hay conformidad. ¿Sí? Tiene que ser nivel de adecuación, A, AA, AAA, ¿qué es lo que yo defino? ¿Y con qué soporte de accesibilidad cuento? ¿Con qué navegadores? ¿Con qué herramientas de accesibilidad? ¿Con qué otros soportes que yo necesito y que están presentes en el sitio? Y por último, los requisitos de evaluación. Los requisitos de evaluación los voy a definir con el solicitante de la evaluación. Está un poco comprendido en qué nivel de conformidad voy a llegar. Che, ¿cómo querés? Capaz que existe, esta metodología permite hacer evaluaciones parciales del sitio, con lo cual no se logra la conformidad, pero yo por lo menos tengo la seguridad de que ciertas páginas que a mí me interesan de mi sitio tienen cierta conformidad, a pesar de no poder tener la cucarda de conformidad. ¿Sí? Después, el segundo paso es explorar la web. ¿Para qué explorar la web? Y para encontrar las páginas relevantes, las páginas de inicio, las páginas de login, las páginas de contacto, ¿cómo le puedo decir? Componentes de la página que a mí son como partes importantes, como que son commodities que yo tengo que tener accesibilidad. Funcionalidades claves. ¿Cuáles son las funcionalidades claves? Si yo navego por todo el sitio, ¿cuál es la funcionalidad clave? Y, por ejemplo, dar de alta como cliente, enviar un pedido, comprar un producto. No me voy a fijar en es decir, no lo voy a tener como una funcionalidad clave, capaz que un apartado que no va a mi negocio. Después, tipos de páginas, los tipos de páginas que voy a ver, porque hay distintas estructuras, hay distintos componentes, hay distintas técnicas, si hay formularios, si hay tablas, si hay componentes de multimedia. Tengo que analizar cuáles son porque tengo que hacer. Al explorar la web, yo estoy explorándola para después seleccionar una muestra representativa. Y después las tecnologías que están aplicadas. HTML, CSS, Java, ARIA, lo que sea, tengo que determinar qué tecnología fue aplicada. A partir de ahí, selecciono una muestra representativa. ¿Con qué pasos? Primero, una muestra estructurada. Parto de lo que yo analicé en la exploración del sitio y empiezo a ver como una muestra estructurada, che, voy al login, voy a esto, me interesa este proceso completo, me interesa esta parte, y voy teniendo una muestra bien estructurada. Pero también digo cuáles son las funcionalidades claves. Como decía, tengo que enviar un mensaje, tengo que dar de alta a un cliente, tengo que generar una compra, tengo que hacer una transferencia en un sitio bancario. Esas son las funcionalidades claves, ¿sí? Y después veo, ¿sí? muestras
Muestras al azar, ya me había olvidado. Las muestras al azar son muestras que yo tengo que seleccionar, mínimo un 10% del total, tengo que seleccionarlo al azar, porque después, cuando voy a auditar la muestra seleccionada, voy a darme cuenta si con las muestras, ya me estoy adelantando, pero con las muestras que yo hice de forma azarosa, no me olvidé un proceso que es importante y relevante. Me sirve como un componente de comparación, que ya lo vamos a ver en la próxima parte. Y después, obviamente, los procesos tienen que ser completos. Si yo tengo un proceso que tiene una secuencia, ese proceso lo tengo que analizar completamente. Vuelvo a insistir, esto está generando una muestra. Esta metodología permite y tiende a generar una muestra. No genera compatibilidad, porque la compatibilidad tiene que ser por sitio completo. Ahora, si queremos hacer el sitio completo, elegimos todo y seguimos esta misma metodología. Después tenemos que auditar la muestra seleccionada con las páginas iniciales, los procesos completos y, como yo dije, comparar la muestra estructural con la muestra azarosa a ver si encuentro que se me escapó en la selección de la muestra azarosa alguna página, algún componente que yo quiero analizar porque es importante. Y finalmente, como toda metodología establece, hay que registrar los resultados de la evaluación. Y registrar los resultados de la evaluación es documentando cada paso, documentando los resultados de la evaluación. Esto es una metodología, me parece que es común a todos, que yo en cualquier metodología tengo que registrar los pasos que doy, los resultados de las evaluaciones, generar registro de las incidencias, registro de las comprobaciones y sus certificaciones. Y también se habla de una puntuación. Y cuando hablan de una puntuación, dice la verdad, en la misma página dice, la verdad una puntuación es algo que todavía no tenemos bien determinado, pero lo veríamos de muy buen grado poner puntuación, porque con una puntuación es un medio de comparación bastante importante. Uy, se me está acabando el tiempo. Bueno, herramientas, ahí hay algo que me está matando. Herramientas que pueden ser, las herramientas automáticas son todas las que están acá, Web, Tenon.io, Tau, Examinator, HAker, todas estas manejan distintas WCAG, pero el uso de una herramienta no elimina el uso de un testing humano, de una evaluación humana, porque estas herramientas pueden tirar falsos positivos y falsos negativos. Entonces hay que participar, la parte humana sigue teniendo vigencia. Bueno, hice lío. Acá está un ejemplo de una herramienta, una página de una empresa muy común, lo ven por el color amarillo. La herramienta me tiró que en esta página tiene 69 errores. Bingo. ¿Sí? Y 57 alertas. ¿Sí? Después con esta herramienta yo voy a cada error y veo en dónde está aplicado y que me lo marca. ¿Cómo está la accesibilidad en el mundo? Caso español. Voy a ser muy simple. En el 2002 sale una ley que establece la obligación de cumplir con los niveles de accesibilidad para la administración pública. 2002. ¿Estamos de acuerdo? Recién había salido la norma 1.0. 2002. Tiene fecha de cumplimiento diciembre del 2005. Los españoles se pusieron duros, dijeron, en 3 años tenemos que tener... Nadie hizo nada. No nos riamos, porque somos descendientes. Ya vamos a ver. Después sale otro Real Decreto que dice, bueno, pero vamos a cumplir con la WCAG 1. Es decir, esto ya estoy poniendo ¿qué? Vamos a extenderlo 3 años más. Tampoco. En el diciembre del 2007 se empezaron a inscribir, se pusieron multas que iban de 6 euros a 3 millones de euros. Nadie puso un peso. Nadie cumplió nada. Todo siguió igual. Es decir, nadie no. Pero no fue, entiendan que es toda la administración pública. Nada, no fue así. Entonces pasó el tiempo, en el 2012 dijeron, como había salido en el 2008 la 2.0, che, hay que cumplir la 2.0. En octubre del 2016, establecimiento de las disposiciones transnacionales. ¿Por qué? Porque la Unión Europea en el 2018, después, por eso acá dice adopción de la UNE, obliga a establecer a nivel nacional las pautas de la Unión Europea. Entonces, todos los países de la Unión Europea tenían que tomar las pautas, una pauta que, ahora si quiere le digo, tendría que ir acá, pero bueno, no importa.
es una norma de la ONU, la 2102 del año 2016, en donde establece la 2.0 como norma a cumplir. Ahí, según españoles que tuve contacto, ahí se empezó a cumplir más el tema de la accesibilidad. Se empezó a poner más en tema el tema de la accesibilidad. Y ahora, en 2018, en diciembre, como salió la 2.1, la adoptaron para todos los países que se habían subido a la 2102 de la Unión Europea. ¿Qué pasa en Argentina? No estábamos tan mal comparados con los españoles. Tardamos solo 8 años después en sacar una ley, pero la sacamos. Y dijimos, ¿qué estaban alcanzados? Todos los organismos del Estado, descentralizados, autárquicos, los entes públicos, las instituciones, las sociedades civiles, los que reciben subsidios, todo, no quedaba nadie afuera. ¿Con qué temas de cumplimiento? Noviembre del 2011 los sitios nuevos y 2012 todos los sitios. No. Es más, obligaba a cumplir con las normas establecidas por la ONTI. La ONTI, que es la Oficina Nacional de Tecnología de la Información. Salió una resolución en el 2011, 7 meses después, diciendo, bueno, muchachos, metámosle, que dicen, vayamos con la 1.0, a pesar que ya en 2011, hacía 3 años que estaba la 2.0, ya veníamos con una versión atrasada, a pesar que ya estaba 3 años de vigencia. Y después salió un decreto, ¿sí? Pero vamos a llegar a que en agosto este decreto invitaba a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a subirse a la accesibilidad web. Y decía, estas normas, ¿sí?, las va a tener que generar el ONTI en 6 meses. No fueron 6 meses, fueron 1 año y unos meses, en donde la ONTI sacó en agosto una disposición que ahí sí se adaptaba a la 2.0, ¿sí? Aleluya, y le daba. ¿Pero qué? Se adaptaba a la 2.0 con el nivel de conformidad A. Nivel de conformidad A, que son 25 criterios de conformidad, a los cuales les asignaba 4 puntos a cada uno, con lo cual el máximo eran 100 puntos. Y les decía, en el primer periodo están obligados a tener 50 puntos, vamos por la mitad. Y en el segundo periodo, 80 puntos. ¿Cómo es la situación actual hoy? Ustedes entran a las páginas, por ejemplo, de Presidencia de la Nación, y van a ver a un costado izquierdo, una pestaña al costado izquierdo que dice accesibilidad. Ustedes oprimen ahí, y ahí se le abre un lugar de una empresa llamada Intersight que genera ciertos grados de accesibilidad para gente con discapacidades. Por ejemplo, yo entré, apreté un botón de no visión y me empezaron a transmitir, si quieren, la pantalla y me pedían por voz que diga qué opción quería, porque ellos me decían, 1, clientes, 2, transacciones. Yo tenía que decir y ahí iba la pantalla navegando. Eso es Presidencia de la Nación y Banco Provincia, por eso clientes y transacciones. Hay otras, como Mi Argentina y todo eso, que ustedes van a ver, van al pie de página y dice, relacionado con esta página, y habla de que hay unas normas y unas pautas que establecieron la ONTI, que son estas, que son consejos y pautas, es como un repositorio que da la ONTI para poder comprobar accesibilidad. Estos son los logos que tendrían que tener, estoy un poquito apurado, disculpen, los logos que tenían que tener las páginas. Cualquiera, el oro o el azul, son distintos, en donde se dice qué norma, qué versión y qué conformidad, A, AA o AAA. Y esto lo traje porque era un refrán que siempre me decía mi papá, más en mi adolescencia. Y no lo puedo olvidar. ¿Sí? De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y está pasando un poquitito. Yo creo que estamos empezando a faltar. No estamos todavía con el empedrado. Pero está en nosotros, ¿sí?, que esto deje de ser un empedrado. Está en nosotros, y pensemos en Stephen Hawking, una persona con discapacidad, que las barreras que nosotros le ponemos a los discapacitados no hacen que ellos pierdan, sino hacen que nosotros perdamos lo que dije en la primer slide, la interacción de ellos con la web. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si Stephen Hawking no tenía toda la tecnología que tuvo? ¿Qué hubiéramos perdido?
Entonces, ¿quiénes son los verdaderos perdedores cuando hablamos que no hay accesibilidad web? ¿Los discapacitados o los que creemos que somos capacitados? Nada más. Muchas gracias. Disculpen que me extendí un poco más. Tenemos preguntas. Ahí vienen las preguntas. Tenemos preguntas. Vamos. Se ponen nerviosos los speakers con las preguntas. Sí. Por eso me las hacen leer a mí. Voy a hacer como Feliz Domingo. Paso. Paso. Así, voy a hacer así. Los viejos ya... Tenemos la siguiente pregunta. ¿Existen protocolos para coordinar estándares de accesibilidad en aplicaciones móviles o están sujetas al diseño propio de los programadores? No, hay pautas. La 2.1 establecen pautas para los móviles. Cambió. Hay algunos criterios nuevos para los móviles. Por ejemplo, movilidad de la capacidad de girarlos y todo eso está establecido ahí. La segunda pregunta es, ¿existen algún ente regulador o controlador de la accesibilidad? Teóricamente el ONTI, yo estuve averiguando, vieron que salió la ISO 40500, entonces nuestra empresa certifica ISO 9001, ¿sí? Porque somos de sistemas. Entonces pregunté y empecé a entrar en todas las páginas de las empresas que certifican calidad y ninguna vi 40500. Consulté a un consultor, esto le soy sincero, es así, y me dijeron, no, esas son pautas, no es norma, no es certificable. Hoy en Argentina todavía no. En España sí. En España hay una organización que certifica y las páginas web sobre accesibilidad. Pero acá en Argentina yo todavía no vi. La ONTI, teóricamente, establecen pautas y en algún momento, y da cursos, aclaro que les da cursos. Ahí ONTI, Argentina, ¿sí? Accesibilidad web, da cursos sobre si quieren enterarse más y sobre la accesibilidad. Pero en ningún lugar he escuchado empresas certificantes, no he visto en la internet. Les soy sincero, si la encuentren, los felicito, pero yo busqué y no, acá en Argentina no. Bueno, ahora sí, muchas gracias Carlos por compartir esta investigación. Gracias.